deshidratar. Y hablarnos que tiene sed, que tiene ¿qué? La saliva afilante, que la orina se concentra. ¿Cómo está la frecuencia cardíaca? ¿Por qué se aumenta? ¿Por qué qué? Están muy tímidos. Están más participativos se puede. ¿Por qué se aumenta la frecuencia cardíaca en este niño que se está deshidratando? ¿Se acuerdan de una fórmula? ¿Cómo es el gasto qué? Eso es igual a ¿qué? Frecuencia cardíaca por volumen sistólico. Frecuencia cardíaca por eso. Vayamos, fíjense que la fisiología aquí se nos, lo bonito de la planta es que nos integra todo. ¿Y qué es volumen sistólico? El volumen cardíaco. Frecuencia cardíaca por volumen sistólico, ¿eso qué es? Es el resultado de qué? De la precarga, precarga, poscarga, poscarga y contractilidad o contractilidad. ¿Cómo estará la precarga de ese niño que se está deshidratando? ¿Cómo estará la poscarga de ese niño? No sabemos, ¿no? Eso es lo último que se empieza a alterar, pero puede estar cayendo. ¿Y con qué compensa? ¿Es claro? En pediatría, ¿sí? Cuando un niño está entrando en un estado de shock, lo último en alterarse siempre va a ser ¿qué? La tensión arterial, ¿sí? Pero podemos irnos anticipando, evaluando la frecuencia cardíaca. Entonces también va a estar taquicardia. ¿Qué más le van a notar a un niño que se está deshidratando? Entonces volvemos a repetir. Va a necesitar un ayudante. Entonces uno va a ir anotando ahí en el tablero los signos que llevamos y los vamos a dictar a la doctora Joanita. Nos va a ayudar. ¿Sí? Los vamos a anotar aquí bajo el gasto cardíaco. De lo primero que hablamos es alteración del estado de conciencia. Alteración del estado de conciencia. Es claro, el niño que se está deshidratando, si no está deshidratado, está tranquilo, molesta en el consultorio, si tiene algún grado de deshidratación, se pone irritable, ¿sí? Y si está muy llevado, va a estar letárgico e inconsciente. ¿Listo? Entonces hay alteración del estado de conciencia. ¿Cuál es el segundo? La boca. Entonces vamos a tener una boca seca o saliva filante. Lo otro que aprendimos es que va a tener más sed. ¿Sí? Y ya entendieron por qué, porque hay un aumento de la osmolaridad, es más del 1% de lo que maneja, o sea, ustedes con el aumento de su osmolaridad en un 1% de lo normal, o sea, es ponerlos yo a trotar alrededor de la universidad, me llegan acá, ¿cómo me llegan ustedes? Taquicárdicos, taquimnéicos, ¿cierto? Diaforéticos, con la boca seca, y si yo lo recibo acá, ay, qué bien muchachos, ya tuvieron su entrenamiento, hay morcilla para todos. ¿Ustedes qué hacen con la morcilla? Por la cabeza, denos agua, hermano. ¿Qué pasó? Sí, tengo sed. ¿Es correcto? ¿Sí? No falta que se coma la morcilla. Pero usted requiere líquido, ¿cierto? ¿Qué más sucede? Decimos la orina se concentra, aumenta la densidad urinaria porque comienza a producirse ese sistema de renina, angiotensina, aldosterona. ¿Correcto? Se pone taquicardia porque compensa, ¿sí? Esa alteración en el gasto cardíaco porque hay una pérdida de volumen. ¿Qué más le van a dar a ese chico? Fíjense que esto es pura semiología y fisiología. ¿Qué más? Vayan abriendo esos ¿cómo es? El archivo de fisiología y los empezamos a integrar. ¿Qué más le pasa al niño? Disminución de la piel. ¿Qué le pasó a la piel? Está seca. Bueno, eso se dice disminución, pero sí es correcto. Disminución de la turgencia de la piel. Bueno, ya que él habla de seca, llegó deshidratado, no le apliquen lubridermo, ¿sí? Porque se puede prestar para más. ¿Cómo se mide la disminución de la turgencia de la piel? Los pliegues. Pero hay disminución de la turgencia de la piel. ¿Por qué? ¿Por qué se disminuyó la turgencia de la piel? Dale, ¿cómo? Habla duro. Porque se usa sacar el líquido de la salud de la piel para mantener el volumen intravascular. Casi, pues no es de la piel, pero se ve reflejado en la piel. Es por eso, pero por ahí es. ¿Sí? Todos ustedes tienen conocimiento, porque lo importante, o lo que me parece importante de esta clase, es que empecemos a entender el por qué se disminuye la turgencia de la piel. Entonces ustedes conocen los espacios, ¿cierto? El diagrama de Geingold.
lo que nos mostró la doctora. Líquido intracelular, líquido extracelular, ¿sí? Entonces vamos a pintarlo, yo creo que por acá. Vamos a pintar un vaso. El líquido que está dentro del vaso sanguíneo se conoce como líquido ¿qué? Extracelular, ¿correcto? Si nosotros si nosotros tenemos una célula acá, ¿cómo se llama eso? ¿Líquido qué? Intracelular. Intracelular. Y ya, y eso es todo el cuerpo. No, Que hay acá. El líquido intersticial, ¿cierto? O sea, voy a ponerlo líquido intersticial. Cuando el niño comienza a tener vómito, cuando el niño empieza a tener vómito, diarrea, ¿qué sucede? ¿Cuál es el que primero cambia estos tres compartimentos? Este, ¿no? Se empieza a depletar, por eso es que se altera el gasto cardíaco, aumenta la frecuencia cardíaca, ¿cierto? Comenzamos a manejar contractilidad, precarga, poscarga, comienza la homeostasis, se produce el sistema renina-angiotensina-aldosterona, hay retención de sodio, ¿sí? Se reabsorbe agua, se activan las acuaporinas, se han escuchado las acuaporinas, ¿cierto? Todo eso. Comienza a disminuir la tasa de filtración glomerular y vimos que la tasa de filtración glomerular es menos o casi el 25% a la edad de los 2 años de la de un adulto. Entonces ese niño puede entrar rápidamente en una falla prerrenal, ¿sí? Fíjense, ¿sí? La densidad urinaria se aumenta, el niño se le seca la boca, se altera su estado de conciencia, le da sed, ¿sí? Cuando esto disminuye, ¿cómo se defiende el cuerpo de eso? ¿Qué pasa acá con estos dos espacios? ¿Cómo interactúa el intersticio con el espacio extracelular? ¿Cómo se intercambia? ATP. ¿Cómo? Difusión pasiva. Entonces, ¿qué pasa acá? Este liquidito que tenemos acá se empieza a ir acá para estabilizar ambos compartimientos. ¿Es correcto? Entonces, si aquí se pierde volumen, el agua pasa arrastrado ¿por quién? Por el sodio, ¿cierto? Ustedes conocen que es un coloide. ¿Han escuchado los coloides? Ya pasan por anestesia. Menciónenme un coloide. ¿Cuál? albúmina. La albúmina. Y otro coloide que utilizan los anestesiólogos en reanimación. ¿No? ¿Manitor no? ¿No han escuchado eso? ¿Los coloides qué son? No sé, el monitor es un coloide, los que tienen efectos múltiples, ¿sí? Ellos se colocan ahí, ¿sí? Eso es como una albúmina sintética, ¿correcto? ¿Sí? ¿Qué se busca con el espacio intersticial? Ese es nuestro coloide endógeno, ¿sí? Es nuestra reserva frente a una injuria y que nos va a permitir estabilizar el espacio intracelular. Entonces tiene electrolitos, tiene agua. Estos dos espacios son muy similares, ¿cierto? Como lo digamos en el diagrama. Y entre el líquido intracelular y el líquido intersticial, ¿cómo se hace el intercambio? ¿A través de qué? Transporte activo, ¿correcto? Ahí sí tenemos la bomba de sodio, potasio, ATP-ASA, ¿sí? La bomba de sodio, potasio, ATP-ASA, ¿sí? Canales de cloro, todo esto. ¿Y esto funciona con qué? ATP, ADP, ¿sí se acuerdan de todo eso? ¿Y eso qué requiere? Energía. ¿Y dónde se saca la energía? De la glucosa y el oxígeno, ¿sí? Entonces fíjense que todo vuelve a tener un sentido. Entonces, cuando uno comienza a tener, el niño tiene diarrea, tiene vómito, comienza a pasar el líquido intersticial hacia el líquido extracelular y eso nos traduce en que el niño se ve como ojeroso, se le empiezan a hundir los ojos, ¿sí? Y la piel se empieza a volver menos turgente. ¿Por qué? Porque está perdiendo líquido intersticial, nuestro coloide se está depletando. Entonces, dependiendo del grado de deshidratación, nosotros vamos a mirar cómo está la conciencia, cómo está la boquita, cómo está el tema de la sed, la densidad urinaria, la frecuencia. ¿Sí? Todos me van captando. Y otro signo clínico es lo que sea, aquel colega que sea la piel seca, pero es turgencia de la piel, es disminución de la turgencia de la piel. Otro signo clínico muy importante en pediatría.
¿A alguien se le ocurre otro más? Disminución del llenado capilar. El llenado capilar, ¿cierto? El que se le empieza a disminuir el llenado capilar es grave. Que la definición de choque es también, ¿no? Disminución del llenado capilar. Sí. ¿Qué otro hay? ¿Con esos tenemos? Sí. ¿Suficiente? Si no, me pongo muy cansado. Pero hasta ahí quedó claro la importancia de empezar a relacionar que la osmolaridad de nuestro cuerpo es el recuerdo de cuando nosotros éramos reptiles. Todavía hay muchos en el Senado, en el Congreso, ¿sí?, que no han superado ese tema. Y hay algunos cuyo cerebro pues, no ha logrado, ¿sí?, los 600 a 700 gramos. Pero bueno, acá nosotros sí lo hemos logrado. Que sabemos que la mujer se le estrechó la pelvis porque empezó a caminar de pie. Nosotros somos la única especie que tiene un hueso que no tienen los demás mamíferos, que ¿cuál es? El calcáneo. Nosotros podemos caminar así. Hay muchas diferencias, ¿sí? Nosotros tenemos un proceso evolutivo que nos permite ser diferentes, inclusive por género. El cerebro de un hombre piensa diferente al de una mujer, así estructuralmente sean parecidos. Y el hombre es más impulsivo y la mujer se controla un poquito más. Hay estudios utilizaban el espectro y miraban con la resonancia la diferencia de corteza frontal de hombres y mujeres, ¿sí? Y el de los hombres el de nosotros es menos, lamentablemente menos, nosotros nos controlamos menos, por eso uno ve a los tipos estos dándose en la calle, y las mujeres pues es muy raro que ya se está empezando a ver, y las mujeres pues es muy raro que ya se está empezando a ver. Cuando uno tiene en cuenta esto, clasificamos con rojos, con amarillos y con verdes. La pediatría es bonita, entonces se van a empezar a llenar de alegría. O sea, algo que me alegra a mí es los niños. Y esto es muy visual. Si un niño está en deshidratación grave, pues lo vamos a semaforizar como en rojo. Algún grado de deshidratación va a estar en amarillo. Alto riesgo de deshidratación está en amarillo. Y no tiene deshidratación, es un niño que pues tiene su diarrea, su vómito, uno que otro, pero no tiene deshidratación en el momento de la evaluación. Y de acuerdo a ese momento clínico en el que nosotros le damos al niño, vamos a determinar su tratamiento. Si lo mando para la casa, si lo dejo en observación, lo hospitalizo o tengo que remitirlo a una unidad de cuidado intensivo. Ese semaforito nos sirve para eso. Ahí en donde aparece el semaforito. Eso sí es aprendizaje. Ustedes ya saben dónde está. Bueno, de todos esos signos que acabamos de ver, hay unos que nos sirven para un diagnóstico muy asertivo, porque resulta que no todas estas manifestaciones son específicas y sensibles. Cuando uno le mete epidemiología a la clínica, no vamos a hablar ni de OR ni nomograma de Fagan como hicimos la clase pasada. Cuando uno va a hacer una tamización, a uno le interesa que la prueba sea sensible o específica. Sensible, ¿sí? Porque voy a coger rápidamente los que creo que tienen la probabilidad de estar manifestando esa enfermedad. Entonces los signos más sensibles, ¿sí?, que tenemos para deshidratación, el primero es este. O sea, un niño que está letárgico o tiene alteración de conciencia, que esté irritable o que esté tranquilo, es uno de los signos de mayor sensibilidad, ¿sí? Entonces, siempre empiecen de arriba, yo digo como el examen físico, céfalo-caudal, empiecen por la esfera mental. ¿Sí? El segundo signo de mayor sensibilidad es el de los ojos hundidos, y eso hay que preguntárselo a la mamá. Mamita, ¿y usted cómo ve al niño? Ay, no, como con los ojos hundidos. ¿Sí? Entonces el niño se está empezando a deshidratar, y ustedes inmediatamente cuando la mamá o el cuidador les dice se le están hundiendo los ojos, ¿qué piensan en esto? Que el niño ya está empezando a utilizar su coloide endógeno, se está sacando agua y sal del intersticio, ¿correcto? El otro signo es no puede beber o bebe con dificultad o tiene mucha sed. Entonces ustedes ahí mismo, ¿qué piensan? Ah, ¿se aumentó qué? La osmolaridad debe estar por encima del 1% de lo normal, la orina se está concentrando, aumentó la densidad urinaria. Ese niño bebe ávidamente, ¿sí? O no puede beber porque está tan llevado que está en incapacidad de hacerlo. Ese es el tercer signo por mayor sensibilidad, la capacidad de beber el líquido o la avidez con la que lo bebe. Y el cuarto, el pliegue cutáneo,